Una investigación de 3 politólogos uruguayos acaba de recibir un reconocimiento sin precedentes. Se trata del Leon Epstein Outstanding Book Award, el premio Leon Epstein al libro destacado del año que entrega la Asociación de Ciencia Política de Estados Unidos en su sección Partidos y Organizaciones Políticas. Es la primera vez que profesores latinoamericanos acceden a esta distinción, que en el pasado obtuvieron académicos muy prestigiosos como Maurice Dubreuil o Giovanni Sartori, nada menos. El libro se titula How Party Activism Survives, o sea, cómo sobrevive la militancia partidaria, y está centrado en el caso del Frente Amplio. Sus autores son Verónica Pérez, Rafael Piñeiro y Fernando Rosenblatt. A Fernando lo conocen, ¿no? Integró el equipo de producción de En Perspectiva mientras era estudiante y ahora hace años está radicado en Chile, desde donde cada tanto contamos con sus informes y sus análisis. Bueno, con los tres es que vamos a conversar a partir de este momento. Voy con los saludos, entonces, primero a quienes están acá en Uruguay. Verónica Pérez, buen día. Hola, buen día. Verónica es doctora en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina y se desempeña como profesora asistente de política, de Ciencia Política en la Universidad de la República, acá en nuestro país. Junto a ella está Rafael Piñeiro, doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, que también dirige. Rafael, bienvenido también. Buenos días. Y ahora sí, voy a Santiago para saludar a Fernando Rosenblatt, doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es profesor asociado en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, allí. Fernando, bienvenido de nuevo. Buenos días, Emiliano, ¿qué tal? Bueno, supongo que habrán estado en contacto en el fin de semana, ¿no?, entre ustedes. Sí. Bastante. Sí, ya hablaremos de lo que significa este premio como logro, como avance, pero en primer lugar una duda que puede plantearse más de un oyente. ¿Por qué ustedes escriben una investigación como esta en idioma inglés y publicándola en el Reino Unido? ¿Quién empieza? A ver, Fernando. Bueno, sí, es una pregunta que mucha gente, o sea, digamos, fuera del mundo así de la academia nos hace, y básicamente porque el inglés es el idioma de la ciencia. Podemos discutir por qué se instaló el inglés, cómo es que el inglés quedó como el idioma dominante en la ciencia, pero es el idioma universal de la ciencia, es el esperanto de la ciencia de alguna manera. Y es importante tener una especie de esperanto en la ciencia porque eso permite el intercambio entre investigadores e investigadoras de distintas partes del mundo. Nosotros podemos aprender cuando hicimos este trabajo sobre sistemas de partidos o partidos en Europa del Este, gracias a que, Margit Tabitz decidió escribir su libro en inglés. Y Cambridge University Press es una de las editoriales más prestigiosas del mundo, académicas, junto con Oxford, y bueno, por eso tratamos de apuntar allí, ¿no? Uh-huh. ¿Algo que ustedes quieran agregar sobre esto, Rafael, Verónica? No, que ojalá el idioma universal de la ciencia fuera el español para quienes somos, hablamos en español como lengua nativa, obviamente sería mucho más sencillo. Es una complicación para quienes trabajamos en ciencias en general, en ciencias sociales también, tener que escribir en una lengua que no es la lengua materna. Eso obviamente genera asimetrías, pero bueno, el mundo y sus relaciones de poder están construidas de esta manera y bueno, si uno quiere tener impacto, este libro no está hecho simplemente para tener impacto en la academia local. Digamos, también hicimos algunas cosas que están relacionadas a eso, algunas traducciones de algunos fragmentos. Digamos, es un libro que tiene una orientación teórica y empírica que busca también tener impacto en la literatura de partidos en general, en la ciencia política. Ya había sido todo un logro que el libro se editara en Cambridge University Press, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Quién lo explica? Bueno,
Esta editorial es una de las editoriales, como decía Fernando, más importantes en términos académicos en el mundo. Y el proceso de publicar en una editorial de este tipo es un proceso arbitrado. Eso implica, primero, que uno presenta un proposal, el proyecto del libro. Bueno, ese proyecto eventualmente se revisa por el editor. En nuestro caso se aprobó, y después, después que uno escribe el libro y tiene el manuscrito pronto, ese manuscrito va a un proceso de arbitraje. A nosotros nos tocaron 3 árbitros. Esos árbitros hacen comentarios sobre el libro, y esos comentarios pueden ser buenos, pueden ser comentarios que le digan a uno pueden ser comentarios buenos, pero que también, que es lo que ocurre muchas veces, comentarios que le digan a los investigadores, bueno, hay que modificar tal aspecto o tal otro aspecto, tal parte del libro necesita una modificación, o pueden ser comentarios que directamente rechacen el libro, que digan que no se publique. En nuestro caso recibimos 3 comentarios, tuvimos 3 árbitros. 2 de esos árbitros tenían comentarios muy buenos y otro no tanto. Pero bueno, estuvimos trabajando después, cuando llegaron los 3 arbitrajes, estuvimos trabajando bastante tiempo, no me acuerdo cuánto ya, sobre los comentarios que nos hicieron, que claramente nos sirvieron para mejorar varios aspectos del libro. Y bueno, cuando terminamos eso, lo enviamos. Y después ahí es aceptado, ¿no? Después que uno termina de enviar los comentarios que le hacen los árbitros, hay que enviarlo de nuevo, pasa por el board de la editorial, y ahí, se acepta. O sea, es un proceso bastante largo. Y precisamente en el medio de ese proceso, junto con lo que uno, digamos, avanza en su propia investigación, cuando uno ya tiene toda la investigación hecha, hay muchos colegas que colaboran con el proceso, ¿verdad? Nosotros en Santiago, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer lo que se llama un workshop del libro, donde se discute el libro. Colegas en Uruguay también, muchos colegas en Uruguay también leyeron el manuscrito, y eso va enriqueciendo el trabajo, sumado a los comentarios de los propios revisores, ¿no? A su vez este libro, en partes, digamos, fue presentado en diversos congresos nacionales e internacionales, y lo otro es que este libro tiene dentro un capítulo que es un artículo de una revista científica también, ¿no? De Comparative Political Studies, que eso también es otro proceso de arbitraje adicional. Algunos sostienen que bastante más riguroso que el que sufren los libros, que eso también, digamos, le da también una consistencia en términos de su validez relativa a los avances empíricos y teóricos que tiene el libro. Así que entonces, bueno, ya habían tenido un escalón importante con la propia publicación del libro en esa editorial, Cambridge University Press. Pero ahora les llega este premio, ¿no? El premio Leon Epstein al libro destacado del año, nada menos que de la Asociación de Ciencia Política de Estados Unidos, en su sección Partidos y Organizaciones Políticas. Este fin de semana, ustedes y sus colegas de Uruguay también celebraron la noticia como una especie de Copa del Mundo. ¿Por qué? ¿Se les había pasado por la cabeza que podían recibir este reconocimiento? No, la verdad que a mí no. No, de hecho tuvimos que leer varias veces el correo cuando llegó, para entender qué era lo que estaba pasando. O sea, no esperábamos, digamos, uno cuando está cerrando el proceso del libro con la editorial, uno tiene que completar un formulario con una cantidad de informaciones y de cosas para que la editorial sepa, digamos, cómo trabajar con el libro, y entre ellas te preguntan, bueno, ¿en qué congresos querés que se presente el libro y a qué premios querés presentar el libro?
Y bueno, lo que hicimos los tres cuando estábamos completando eso fue revisar los distintos premios de la Asociación Americana de Ciencia Política y Asociación de Estudios Latinoamericanos, en fin, y anotamos todos los premios, ¿verdad? Y bueno, lo enviamos y nos olvidamos del asunto, ¿no? Eso fue todo lo que nosotros hicimos, ¿no? Hasta ahora no Eso había fue hace mucho antecedentes de autores latinoamericanos premiados con esta distinción en particular, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué historia hay con este premio? Porque, y a nosotros nos sorprendió bastante también, porque esta es una sección que es sobre todo sobre lo que se llama American Politics, ¿no? Política norteamericana. Es lo que predomina en esa sección de APSA. Uh-huh. APSA está organizada en diferentes secciones. Bueno, obviamente la sección de política comparada, en la lógica en que se estructura la disciplina, es la sección que se dedica al resto del mundo y no a Estados Unidos. Esta sección es muy American Politics. Nosotros incluso habíamos presentado un par de mesas para congresos anteriores de APSA a esa sección y no fueron aceptados, y nuestros colegas nos decían, bueno, lo que pasa que... Habían no presentado un par de mesas, vamos a aclarar eso, ¿qué significa? Claro, junto a una serie de colegas, por ejemplo, ahora estamos trabajando en otro proyecto sobre, digamos, una nueva conceptualización de partido, y ese proyecto incluye a colegas de diferentes universidades de Latinoamérica y de Estados Unidos, y a partir de ese proyecto habíamos presentado una mesa con varias partes de ese libro para presentar en ese congreso y en esa sección, digamos. Y cuando lo presentamos fuimos rechazados. Y fuimos rechazados, lo que nos comentaban colegas, es decir, bueno, en realidad a esa sección no acepta cosas que no vengan o que no sean sobre todo de American Politics. Uh-huh. Y por eso digamos, nos sorprendió mucho que llegara, digamos, este premio en esta sección. ¿Sí? Y bueno, ahora quedan a la altura de Sartori y Duverger, nada menos. Claro. Lo otro también muy digamos, relevante es que nosotros trabajamos con un caso, digamos, en este caso es el Frente Amplio, pero a su vez es Uruguay, que también es complejo de vender de alguna manera como relevante para la disciplina. Es decir, nosotros tuvimos un trabajo adicional que es mostrar cómo a partir del caso podemos generar un aporte teórico que sea relevante para toda la disciplina. Que eso es una cosa también que hay que entender, porque si uno trabaja sobre Brasil, si uno trabaja sobre México, por ejemplo, hay una investigadora mexicana, Beatriz Magaloni, que ganó este premio con un libro que se llama Voting for Autocracy. Ella está en Stanford, ¿no? Pero bueno, con esos casos son casos más relevantes, digamos, para la ciencia política. Uruguay, como un país pequeño, no es un caso relevante. Entonces, el libro tuvo que hacer un esfuerzo para mostrar cuál es el aporte teórico que hace a la disciplina. De otra manera, el caso no sirve para poder publicar. Ahí nos vamos acercando al libro en sí mismo, ¿no? El libro despierta curiosidad, me imagino, de muchos de nuestros oyentes, porque tiene como tema el Frente Amplio, pero el estudio va más allá del Frente Amplio, es lo que ustedes estaban explicando recién. ¿Podemos aclarar eso, Fernando? Sí, nosotros lo que buscamos es discutir teoría respecto de la reproducción de la militancia, como una forma de reproducción partidaria, que es un tema súper importante tanto para el estudio de las organizaciones partidarias como para el estudio de la democracia en general, digamos. Si los partidos son importantes para la democracia, entender la reproducción de partidos es bien importante, y la reproducción de la militancia también. Estudiamos el caso del Frente Amplio como un caso desviado. Cuando uno estudia un caso desviado, lo que uno busca es entender por qué, si la teoría dice que lo que debería suceder con la trayectoria de, en este caso, un partido es tal y ocurre tal cosa, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿qué aspecto ¿Y qué es lo que dice la teoría en esta materia? La teoría indica que todos los partidos van en una trayectoria de declive del rol de la militancia, del rol de la organización en general, ¿sí? Y en este caso, y la literatura comparada plantea que el Frente Amplio es un caso desviado porque no siguió la trayectoria, por ejemplo, del PT en Brasil, ¿sí? O del Partido Socialista de Chile, que también eran partidos de masas o partidos con militancia,
pero que la fueron perdiendo, ¿no? Que fueron perdiendo el rol, no que fueron perdiendo militantes, no solo en cantidad, sino en el rol que cumplen en el partido. Y en este caso el Frente Amplio es un partido desviado, que no sigue esa trayectoria. Nosotros tratamos de describir y explicar por qué y cuáles son las consecuencias que eso tiene para la reproducción del partido, y para entender, digamos, en el contexto del declive del rol de los partidos, de los problemas de la democracia representativa, cuál es el rol que pudiera tener la militancia en esto, ¿no? Verónica, ¿algo que quieras agregar en este punto? Bueno, que para nosotros, como decía Rafael, el desafío, creo, más importante, hablando en términos generales del libro, fue ubicar el caso en este punto que comentaban Rafael y Fernando, ¿no? Ubicar el caso como un caso desviado, como un caso que, por eso es atractivo el Frente Amplio en términos teóricos, ¿no? Un partido que debería haber ido hacia otro lado, evolucionado hacia otro lado, y sin embargo fue para otro, ¿no? Siguió reproduciendo la militancia, siguió reproduciendo las estructuras militantes. Es decir, el Frente Amplio, si bien podría discutirse si perdió militantes, ¿no?, respecto a su fase original, pero claramente parece haberlos perdido. Sí, pero lo importante, eso no es lo que dice, el libro no se centra allí, ¿no? Si tiene más militantes, tiene menos, sino el libro se centra en cómo el Frente Amplio reprodujo sus estructuras militantes, y eso lo diferencia de otros partidos similares en el mundo. Por ejemplo, el PT, que nace con una estructura militante, que también nace con fuertes vínculos con organizaciones sociales, con los sindicatos, como el Frente Amplio, pero a lo largo de los años, y a medida que que aumenta su peso electoral y llega al gobierno, pierde esas estructuras militantes. El Frente Amplio no las pierde, y además otra característica relevante que también discute el libro es que el Frente Amplio nace con esta doble estructura, ¿no? Esta dualidad que es la de ser coalición y movimiento, pero como coalición también es diferente a otras coaliciones con las que también se la suele comparar, como la Concertación en Chile, ¿no? La Concertación no tiene una estructura común de militantes, nunca la tuvo, como sí la tiene el Frente Amplio, y que la siguió reproduciendo a lo largo del tiempo. Entonces el libro, buena parte del libro está dedicada a explicar por qué es que eso ocurre. Hacemos una pausa y nos metemos más a fondo justamente en el libro y la metodología que ustedes utilizaron para la investigación. Enseguida continuamos en diálogo con los politólogos Verónica Pérez, Rafael Piñeiro y Fernando Rosenblatt a propósito de su libro ¿Cómo sobrevive la militancia partidaria? 3 politólogos uruguayos son los primeros en América Latina que reciben el prestigioso Leon Epstein Outstanding Book Award, el premio Leon Epstein al libro destacado del año, que entrega la Asociación de Ciencia Política de Estados Unidos en su sección Partidos y Organizaciones Políticas. El libro se titula How Party Activism Survives, y lo digo en inglés porque el libro está en inglés, está escrito de la primera a la última palabra en inglés. Se traduciría como ¿Cómo sobrevive la militancia partidaria? Se centra en el caso del Frente Amplio y fue publicado por Cambridge University Press. Estamos charlando con sus autores, Verónica Pérez, Rafael Piñeiro y Fernando Rosenblatt. Fernando está en Chile, Rafael y Verónica acá en Montevideo. Hay preguntas de los oyentes, algunas que, por ejemplo, implican la sorpresa por el hecho de que eligieran al Frente Amplio para esta investigación. ¿Por qué no los partidos tradicionales uruguayos, que son bastante más antiguos? Es una de las preguntas. ¿Alguna aclaración sobre esto? Sí, a ver, para eso hay que contar un poco la teoría. El libro une 2 teorías o dos literaturas, una que es la literatura de partidos y otra que es la literatura de activismo. Y el centro del libro es tratar de entender cómo la hipótesis y la teoría que desarrolla el libro es que la agencia que
que tienen los militantes dentro del Frente Amplio es la que reproduce ese activismo. Es decir, la sensación o la percepción de eficacia política, es decir, de tener incidencia sobre las posiciones del partido. ¿Tá? Ahora, el Frente Amplio lo hace de una manera especial que no es, sobre todo en su estructura de base, en la lógica de competencia entre facciones. Es decir, muchos partidos del mundo reproducen su militancia como la reproducen los partidos tradicionales en Uruguay, que tienen también, que son partidos, como diría Fernando en su libro anterior, partidos vibrantes, es decir, partidos que viven, que existen, que tienen una vida interna, que tienen militancia, pero lo hacen a través de la lógica de competencia entre fracciones, como dice la literatura, en una lógica sobre todo centrada en la selección de candidatos. ¿Tá? En el Frente Amplio eso no ocurre, la militancia, y sobre todo la militancia de estructura de base, no tanto la de las fracciones, la de los comités de base, no está en la competencia entre fracciones por la selección de candidatos, sino que está mucho más centrada en procesos que aseguran la participación de esos militantes en la definición de posiciones políticas, en la definición programática y en la definición de decisiones respecto a su propia estructura, ¿no? Entonces, la eficacia no pasa por ser parte de la competencia entre fracciones, eso también pasa en el Frente Amplio, y el Frente Amplio se parece a los partidos tradicionales en su lógica de coalición, en la competencia entre los sectores, ¿no? Pero en el Frente Amplio ocurre esta otra cosa que es rara en el mundo, como decía Verónica, que es esta estructura que no participa del proceso de selección de candidatos. Y es por eso que el Frente Amplio es tan particular, y es por eso que elegimos el Frente Amplio para esto en relación a este tema, respecto a otros posibles partidos que podíamos haber elegido, como los partidos tradicionales en Uruguay, como la UDI en Chile, que también es un partido vibrante y reproduce militancia, ¿no? Uh-huh. O como otros partidos, como el Frente Farabundo Martí, que en otras condiciones también reproduce militancia, o el MAS, que reproduce militancia no a través del partido en sí, como dice un colega, Santiago Arria, con el cual estamos también trabajando en un proyecto en común, sino que reproduce la militancia a través de organizaciones que integran el MAS y no directamente a través de la estructura partidaria. Uh-huh. Y lo último es que es importante el Frente Amplio porque esa eficacia es asegurada por reglas que en verdad funcionan, ¿no? Y esto es muy importante porque en la literatura sobre partidos y sobre todo sobre partidos en América Latina se suele decir que las reglas no son relevantes dentro de los partidos porque son informales, flexibles y manipulables por los líderes partidarios, ¿no? En el caso del Frente Amplio, el Frente Amplio muestra cómo esas reglas son reglas bastante estructuradas, reglas que no son fácilmente manipulables por los líderes y que son las que entregan poder a los militantes, ¿eh? De vuelta, esto para algunas personas puede ser bueno, para otras puede ser malo, es decir, la discusión normativa es algo paralelo a esto, ¿no? Porque uno puede pensar que estas mismas estructuras y con esa capacidad de agencia que le dan a la militancia para reproducirse es la que genera una distorsión respecto a los votantes del Frente Amplio, ¿no? Esto es un discurso que tanto políticos o analistas tienen sobre la forma en que se estructura el Frente Amplio y cuál es el resultado político que genera. Por otro lado, también hay una literatura que sostiene que los partidos son democráticos en tanto los líderes tengan un contrapeso interno. Y los líderes tienen contrapeso interno en tanto tienen militantes. Cuando los partidos se transforman en profesionales electorales, es decir, son todos políticos que buscan los cargos, los que están en esos partidos, obviamente los partidos ahí pierden ese contrapeso y se vuelven desde esa perspectiva más oligarquizados y uno podría decir también menos democráticos. Pero hay dos formas entonces de ver esta dimensión de la democracia partidaria. En el caso del Frente Amplio es relevante por esto porque es distintivo y como decía Verónica, lo distingue no solo en su característica de partido como en su característica también de coalición. Así que entonces, bueno, ustedes querían averiguar cómo se logra que un partido evite su oligarquización.
¿no? Básicamente. Y para eso tomaron el caso del Frente Amplio a efectos del estudio. Destacan que se caracteriza por un nivel único de vitalidad. Mencionan la cantidad de militantes voluntarios que tiene, dan números, señalan que claramente ha habido una caída con respecto a épocas anteriores, pero que igual en el contexto y en las comparaciones termina siendo una proporción alta en comparación con los adherentes, con los votantes, con la población. Y ustedes señalan que la clave está en la estructura organizativa del Frente Amplio y sus reglas. Eso que mencionaba recién Rafael. ¿Es allí que reside el misterio? ¿Eso es lo que ustedes terminan comprobando en el libro? ¿Podrías ampliar sobre esto, Fernando? Sí, esa es la clave, digamos, de la rareza, ¿no? O sea, partidos que tienen relaciones con movimientos sociales existen, ¿sí? O que tienen una base militante anclada en la movilización social, organizaciones sociales, existen. El MAS en Bolivia es un ejemplo, ¿sí? Partidos con militantes y adherentes, está lleno en el mundo, digamos, salvo esas etiquetas de líderes caudillistas, sin una estructura debajo. La mayoría de los partidos tienen adherentes y algunos militantes. El asunto, la clave está en cómo esa militancia está incorporada en la estructura, ¿sí? Y el rol que tiene esa militancia a través de la estructura. Sí, lo que ustedes dicen es que la estructura le permite a esos militantes incidencia en la toma de decisiones del partido, e incluso una vez que el partido Frente Amplio accedió al gobierno, esa estructura les permite bloquear o condicionar resoluciones del gobierno en asuntos sensibles. Exacto, y eso es lo que entrega una percepción de eficacia de la militancia y por lo tanto una intención de reproducir eso. Y estamos hablando de esa estructura compuesta por comités de base, coordinadoras, plenarios departamentales, plenario nacional. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando, sí. Que a su vez le da una estructura de democracia interna muy potente, ¿sí? Al partido. Y por otro lado está la discusión normativa, como decía Rafael, respecto de las implicancias que eso tiene. Sí, ya lo mencionaron ustedes, pero es curioso, puede resultar paradójico que esa estructura sea el secreto, cuando por otro lado es tan polémica, ¿no? Dentro de la propia izquierda, y ni que hablar afuera de la izquierda, ¿no? ¿Cuántas veces se ha cuestionado por qué en un gobierno, por ejemplo, en los gobiernos que pasaron ahora, tenía tanta incidencia un organismo, entre comillas, no electo por el pueblo, como el plenario nacional, ¿no? O sea, la estructura del Frente Amplio ha estado en debate permanentemente, pero ha estado también adentro del Frente, donde se le cuestiona su anacronismo, el peso excesivo de las bases, el hecho de que los cargos de representantes de las bases suelan ser acaparados por los grupos del Frente Amplio que tienen mayor capacidad militante, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado acá mismo? Sí, ¿Verónica? A ver, sí, ahí hay como dos puntos, digamos. Primero, lo último que dijiste, que las bases están acaparadas por algunos grupos del Frente Amplio. Eso en los datos que tenemos no queda tan claro, ¿sí? Que las bases estén acaparadas por el Partido Comunista o básicamente ¿no? Eso es lo que se escucha de sentido común. Eso no queda tan claro, tampoco queda claro que las bases sean radicalizadas, ¿sí? En relación a los otros grupos del Frente Amplio. Entonces, en realidad eso parece ser más un mito que en todo caso esté corroborado por los datos. Nosotros hicimos una encuesta, uno de los datos, de las fuentes de datos más importantes. Bueno, el libro tiene muchas fuentes de datos, pero una es una encuesta que hicimos a adherentes. Acá entramos en la metodología, que también ha sido elogiada en este libro, ¿no? Contanos a propósito de ese aspecto en particular y después vemos más en general cómo se hizo el trabajo. Nosotros, una de las fuentes de datos es una encuesta adherentes, ¿sí? Nosotros hicimos una encuesta adherentes del Frente Amplio, lo hicimos a través de Facebook después de un intento fallido de hacerlo de otra forma.
Y esa es una de las fuentes de información más importantes del libro, que da una información hasta el momento no existente sobre las características de las bases y también de los otros grupos, ¿no? Con la encuesta nosotros podemos diferenciar activistas que participan, militantes que participan solo en las bases, militantes que participan solo en las fracciones, o militantes que participan en las bases y en las fracciones, y bueno, comparados con quienes son adherentes. Y también, ¿no? Adherentes que no participan en ninguno de los dos ámbitos. Entonces, de esa encuesta es importante para dar cuenta de este punto que tú estabas comentando, ¿no? De que las bases son radicalizadas o que las bases están totalmente cooptadas por el Partido Comunista. Eso no parece ser así en los datos que nosotros tenemos. Es más, de los datos que nosotros tenemos surge que el Partido Socialista tiene importante participación entre los militantes de base, ¿no? Digamos, y si uno observa la distribución sectorial en quienes participan en comité de base versus quienes no participan en comités de base, la distribución sectorial no es muy diferente. Y si uno observa la distribución sectorial en las elecciones internas, tampoco es muy diferente. Las elecciones internas del Frente Amplio y también en las elecciones primarias no es muy diferente a lo que ocurre con la distribución interna dentro de los comités de base. Y hay otro punto también muy relevante, que nosotros hacemos preguntas sobre política, es decir, cuál es su posición política respecto a diferentes temas, y no necesariamente nos dan niveles de radicalidad mucho mayores de quienes participan a nivel de comité de base que, por ejemplo, los que no tienen participación y que se sienten adherentes del Frente. Por otro lado, sí, tenemos otra fuente de evidencia, que es cuál es la posición que suelen tener los representantes de base en los plenarios nacionales respecto a diferentes temas, ¿no? Que eso es más una investigación que proviene de entrevistas tanto con dirigentes sectoriales como con gente que participa en la estructura de base y es representante de base. Básicamente la dinámica no es la dinámica de polarización, sino que es todo lo contrario, es una dinámica más de una discusión, de una participación más pragmática que busca sintetizar muchas veces el debate que existe entre fracciones más radicales del partido y más moderadas del partido, ¿no? Es decir, esos sectores viven, digamos, uno podría decir, esas personas que militan en esa estructura, viven de que exista el Frente Amplio. Entonces son los principales custodios, o se sienten como los principales custodios de que el Frente Amplio siga existiendo, y el discurso de la unidad dentro de esa estructura es muy importante. Fernando quería agregar algo, estaba anotándolo por allí en el chat. ¿Qué era, Fernando? No, quería volver también, asociado a estos puntos que han desarrollado Verónica y Rafael, quería volver al punto que tú comentabas antes, referido al peso de la militancia de base, a lo anacrónico, no anacrónico, a lo democrático, no democrático, que tiene todo esto que estaban describiendo Rafael y Verónica, ¿no? El punto aquí es que la estructura, y creo que es muy importante destacar esto, el punto aquí es que la estructura es abierta, es de acceso abierto, ¿sí? Y esa es la clave, es decir, el punto del declive o el aumento de la militancia, ¿sí? Uno podría, y todavía no lo sabemos, si es un efecto generación, si es un efecto de la época anterior del Frente Amplio y los tiempos que corren, no lo sabemos eso todavía, ¿sí? El punto es que hay una estructura abierta, democrática, que existe y que permite el ingreso a la estructura y comenzar a militar si uno así lo quisiera, ¿sí? Si un vecino del barrio tal quisiera acercarse a un comité de base y empezar a militar en el Frente Amplio, podría hacerlo y crecer adentro de una estructura que tiene sus reglas y que tiene sus dinámicas políticas, ¿verdad? No es una estructura cerrada o con dueños o con propietarios, digamos, ¿no? Uno podría pensar que en realidad los desafíos para la militancia, para la participación política en los años 70, ¿sí? En el Uruguay de los años 70, en el Uruguay de la transición, son bien distintos a los desafíos de una democracia consolidada y que funciona, y por lo tanto uno debiese esperar
menores niveles o menor intensidad de militancia en general, ¿sí? Y quizás tiene que ver con eso, ¿no? Y quizás tiene que ver con un ciclo de la historia, digamos. Más con lo anacrónico o no de la estructura en sí misma del Frente Amplio. Ajá. Pero entonces el hecho de que existe esa estructura en la que se puede entrar, una estructura abierta, y que a su vez a quien entra, a esos militantes, les da incidencia en las resoluciones del partido, en este caso el Frente, y eventualmente incluso hasta en el gobierno, pese a los malos humores que eso provocó en más de una ocasión. Pienso, por ejemplo, todo lo que se demoró la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Chile. Bueno, esa estructura con esas posibilidades para el militante es la que permite que haya militancia, es la que permite que el Frente Amplio tenga la cantidad de activistas, como el término en inglés que ustedes usan, que durante todo el año están participando en comités de base, coordinadoras, etcétera. ¿Es así? Sí, es la que permite que la militancia se reproduzca, ¿sí? y que no esté circunscripta a momentos electorales. Es muy interesante porque leyendo algunas de las reseñas sobre el libro aparece, por ejemplo, la de Harry Hunt de la Johns Hopkins University, que no solamente califica el libro como de lectura obligatoria, sino que dice que permite entender cómo los partidos políticos pueden ayudar a reconstruir la democracia en el siglo XXI. Con herramientas como estas, entonces. Claro, porque ese es un punto importante cuando se habla de anacronismo también de estas estructuras, ¿no? Y cuando en el debate, público o en el debate a la interna del partido está la idea de debilitar las estructuras de base, en realidad lo que hay que pensar es que el Frente Amplio sin la estructura de base, ¿sí? sería una coalición, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hace la estructura de base también en parte es mediar muchas veces la pelea entre los sectores. Eso está analizado en el capítulo 6, que analiza extensamente a partir de una sistematización muy larga de las actas del Plenario Nacional y de la Mesa Política, analiza la incidencia de las bases en la toma de decisiones del partido a lo largo de los años. No sé si vos querías decir algo sobre esto. Sí, y lo otro relevante de por qué es que se reproduce esto más allá de la eficacia, es decir, y volvamos al ejemplo del PT. El PT desde el año 2000 en adelante introdujo ciertas reformas que uno podría llamar democráticas, como la consulta directa a los adherentes, por ejemplo. Y también tuvo políticas de afiliación masiva, lo que generó un crecimiento enorme de los adherentes del partido. Pero al mismo tiempo iba perdiendo militantes dentro del partido y esa pérdida de militantes y ese proceso en general aseguró la oligarquización del partido y la concentración del poder en lo que se llamó la fracción del campo mayoritario, que es la fracción del UNA, ¿no? Es decir, el mismo proceso que hace que aumenten los adherentes, que incorpora muchas herramientas que uno podría pensar que son democráticas, es lo que contribuye también al proceso de oligarquización del partido y concentración de poder en una sola facción. Qué paradoja, ¿no? Sí, y eso es porque, entre otras cosas, lo que se necesita es ese contrapeso entre militantes y dirigentes, ¿no? Ese contrapeso en dos sentidos. Son importantes para los partidos en algo que Fernando trabaja en su libro anterior y que Harry Hunt trabaja para explicar por qué hay organizaciones sociales que tienen activismo, que es esta combinación entre la existencia de movilizadores, es decir, gente que moviliza, ¿no? Que trae gente a la organización, que tiene impacto en la sociedad, ¿no? Y quienes organizan, es decir, son esas otras personas que cuando llega la gente a la organización la transforman en militantes, ¿no? En este caso, toda la estructura de base del Frente Amplio y su funcionamiento durante todo el tiempo es la que genera esa capacidad del Frente Amplio de transformar
a esos adherentes que se acercan a los comités de base en militantes, ¿no? Que es una idea diferente a otra idea que hay para explicar la militancia en los partidos, que es la idea de la transacción, es decir, que la gente está ahí por algo que recibe. Enseguida volvemos Entonces, con algunas preguntas diferencia más a propósito del libro y a propósito de lo que viene después de este premio. Les dejo ya planteada la primera pregunta en ese bloque final. La plantea Alfredo del Buceo. Dice, la base del libro es la idealización del Frente Amplio. ¿Cómo sobrevive la militancia partidaria? Ese es el título en español del libro que en inglés prepararon y publicaron 3 politólogos de nuestro país, Verónica Pérez, Rafael Piñeiro y Fernando Rosenblatt, un trabajo que acaba de ser premiado por la Asociación de Ciencia Política de Estados Unidos a través de su sección de partidos y organizaciones políticas. Ha recibido el premio al libro destacado del año. Qué curioso, el tiempo no nos da. Tenemos cantidad de preguntas todavía para seguir profundizando en el libro y en el logro. Incluso muchas que han venido de la audiencia, ¿no? ¿Qué dicen sobre esta que yo recién mencionaba, que yo recién citaba, que nota o percibe el oyente, Alfredo, que lo que hay es una idealización del Frente Amplio? Después también hay especulaciones a propósito de la simpatía política de ustedes por el Frente Amplio, ¿no? ¿Qué dicen sobre esa lectura que era obvio que podía aparecer, ¿no? No sé quién quiere contestar. Yo, a ver, volviendo al inicio, el libro toma el caso del Frente Amplio, pero en realidad el libro busca dar cuenta de una teoría mayor, ¿no? El libro busca dar cuenta sobre por qué un tipo de estructura partidaria que era como lo es el Frente Amplio, pero como lo eran otros partidos. El Frente Amplio pertenece, esto no lo dijimos, pero es un concepto del que se agarra el libro, pertenece a lo que se llaman los partidos orgánicos de masa, que son estos partidos con militantes de los que hablaban, y con reglas, con reglas formales de los que hablaban Fernando y Rafael hace un rato. Y estos partidos existieron en un momento, y la literatura habló mucho sobre esto. Duverger, Panebianco, hablaron mucho sobre el desarrollo de estos partidos y sobre cómo estos partidos se oligarquizaron. Fueron perdiendo militantes a lo largo del tiempo. Que un partido con estas características no haya pasado por este proceso de oligarquización como lo hicieron otros, sometido a los mismos factores externos, ¿no? A la revolución de los medios de comunicación, después a la revolución tecnológica vía internet, ¿no? Que presentaron desafíos para estas estructuras partidarias. Que un partido con esas características no lo haya hecho es relevante teóricamente, y por eso el libro está centrado en esto y utiliza el caso del Frente Amplio para dar cuenta de un fenómeno mayor, ¿sí? Y obviamente utiliza el caso del Frente Amplio porque es el partido que se aleja de esa tendencia, ¿no? Entonces, por eso el libro está centrado en eso, no en el caso no busca explicar el Frente Amplio en sí, sino como un bicho de tal cosa, ¿sí? Y volviendo al punto de Harry Hahn, digamos, y conectándolo con la inquietud del oyente respecto de la idealización del Frente Amplio. Las democracias representativas en el mundo están en problemas. Eso no es ninguna novedad para ningún oyente. Los partidos políticos, como una de las instituciones más importantes de la democracia, están en problemas en el mundo. Por lo tanto, entender de qué manera los partidos pueden reproducirse y pueden reproducirse vía la reproducción de militancia voluntaria es una cuestión importante, ¿sí? Y para nosotros, en términos más generales también, si uno piensa que las democracias están fallando porque no son capaces de responder a mayores demandas de la ciudadanía, a mayores demandas de participación de la ciudadanía, de ser parte del proceso democrático, donde ya no funcionan los verticalazos de arriba a abajo, como a mediados del siglo XX, por así decirlo, entender, digamos, qué estructuras organizacionales, qué conjunto de reglas pueden permitir la incorporación permanente
de ciudadanía y de demandas al proceso político, en este caso a través de una organización de izquierda, es importante para los partidos y para la democracia. Yo les decía, se nos van yendo los minutos y quedan varios puntos para tratar. Me gustaría... Un último punto respecto Rafael. Respecto a esto que me parece relevante. Sí, el libro tiene un sesgo normativo que es que orienta la preocupación del libro, que es el tratar de entender estos procesos que evitan la oligarquización como forma de democratización de las organizaciones, que obviamente tienen como trade-off o como, digamos, lado negativo eventualmente, que estos partidos pueden distanciarse de lo que específicamente el electorado quiera en algún momento, o sea, la decisión estratégica más adecuada para el partido. Entonces, ahí sí hay un sesgo normativo que tenemos que revierte a por qué estudiamos esto. Y lo otro es que, obviamente, y hay que leer el libro para nada idealiza que esto sea un proceso exento de conflictividades, de problemas. La participación política en el Frente Amplio, obviamente, no es un campo de rosas, sino que es un proceso conflictivo. Los comités de base, como dice Fernando, son abiertos, pero a veces las discusiones son discusiones amargas. Entonces, digamos, no hay necesariamente una idealización ni de la militancia partidaria en el Frente Amplio ni del Frente Amplio en sí, sino que es dar cuenta de un caso que tiene esta rareza, si lo queremos llamar de alguna manera. Para ir cerrando y a las apuradas, yo decía que además de destacar las conclusiones del libro, también se ha reconocido el tipo de investigación que ustedes llevaron a cabo, muy cuidadosa e innovadora, dicen algunos de quienes han evaluado el trabajo. Brevemente, ¿pueden ustedes así reseñar de qué se trata? El libro combina diferentes herramientas metodológicas, como decía Verónica, y diferentes estrategias metodológicas para describir y explicar el fenómeno, ¿no? Y Rafael lo planteaba hoy más temprano, estudiar partidos es muy difícil, porque hay poca información y demás. En el caso del Frente Amplio hay mucha información y eso también quiere decir bastante del propio partido, digamos. Entonces, nosotros combinamos diferentes herramientas para poder, digamos, describir y explicar lo que queremos, ¿no? Y eso incluyó encuestas online con una estrategia un poco innovadora por allí, rastreo histórico, digamos, buscando piezas de evidencia, entrevistas, en fin, material de documentos de archivos. Las actas de los plenarios y de la mesa política, ese fue un trabajo enorme que hicieron los asistentes del libro, que fue un trabajo gigantesco de sistematizar, ya no me acuerdo cuántos años, pero muchos años de actas de la mesa política y del plenario, que además como se reúnen regularmente y ese material estaban disponibles y nos la cedieron las autoridades del Frente. Sí, y el apoyo tanto del Frente Amplio, y también hay que decirlo públicamente, y el apoyo en perspectiva, ¿no? El apoyo en perspectiva en muchos materiales de prensa. Rastreo de prensa hicimos, sí. Sí, fue así, fue un gusto. Esa colaboración fue un gusto en más de un momento, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó este trabajo? 3 años. 3 años. 3 años. Bueno, ¿y ahora qué viene? Porque otra de las preguntas que aparece entre los oyentes es cómo se accede al libro, si va a haber una traducción al español del libro. Bueno, el libro por ahora se compra por Amazon, y si va a haber una traducción, queremos que haya una traducción, pero necesitamos negociar con alguna editorial para eso. El libro fue escrito originalmente en inglés. Sí, el libro fue escrito en inglés. Esperamos que haya una traducción pronto. El libro salió hace poco, ¿no? Salió a principios de año, así que esperamos que haya una traducción pronto, sí, pero bueno, eso no depende solo de nosotros. Y para terminar, para la ciencia política uruguaya, este premio que estamos comentando implica algo especial, ¿no?
Bueno, no sé. Bueno, en principio pone el nombre en la lista de premiados, digamos, de la ciencia política uruguaya y de la Universidad de la República, de la Universidad Católica y también de la Diego Portales en esa lista, y eso, digamos, obviamente genera también que alguna mirada vuelva hacia la producción local de la ciencia política, ¿no? Y revalorice la posibilidad de aporte que existe desde el sur a los debates más generales de la ciencia política. Uh-huh. Verónica Pérez, Rafael Piñeiro, Fernando Rosenblatt, autores de este libro, Cómo sobrevive la militancia partidaria, este libro que acaba de ser premiado por la Asociación de Ciencia Política de Estados Unidos. Les agradezco su participación esta mañana, hoy nuevamente en Perspectiva. Quedan varias puntas para explorar. Veremos cómo sigue la conversación con los oyentes y con los colegas de ustedes acá en Uruguay. Retomamos el tema en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y felicitaciones, por supuesto. Muchas gracias.